La separación aparente entre observador y observado es ilusión perceptual que colapsa completamente cuando se comprende que en el nivel más fundamental de la realidad financiera, quien observa su situación económica y la situación económica observada no son entidades separadas, sino expresiones diferentes de un mismo campo unificado de consciencia y energía. Lo cual significa que cualquier persona que cree estar mirando su realidad financiera desde afuera como espectador impotente, está en verdad participando activamente en la creación continua de esa realidad desde dentro como co-creador poderoso. Lo que se revelará en este recorrido no es metáfora poética sobre unidad mística, sino demostración científica fundamentada en física cuántica, neurobiología y psicología de la consciencia de que la distinción entre observador de finanzas y finanzas observadas es construcción mental que, cuando se disuelve mediante comprensión correcta, libera acceso a poder transformador que ha estado siempre presente pero oculto por percepción dualista. Y sobre todo, se entregará el método completo de integración, donde alguien aprende a operar conscientemente como observador y observado simultáneamente, colapsando la separación ilusoria y accediendo a capacidad de moldear realidad financiera desde su fundamento cuántico mismo. Al final de esta exploración, la promesa es completamente clara. Habrá comprensión profunda de por qué eres tanto observador como observado en tu realidad financiera. Evidencia científica que valida esta verdad aparentemente paradójica. Y dominio del protocolo de operación integrada, donde se accede al poder completo de crear realidad financiera conscientemente desde reconocimiento de unidad fundamental. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. Existe una forma de señalar al campo unificado de consciencia que se está listo para trascender la ilusión de separación entre observador y observado. Escribir en los comentarios la palabra abundancia como declaración de que se elige operar desde reconocimiento de que quien crea y lo creado son uno, y que esa unidad es fuente de todo poder transformador verdadero. Comenzar a comprender la paradoja del observador y lo observado requiere primero explorar cómo la física cuántica ha demolido completamente la noción de separación objetiva entre quien observa y lo que es observado. Durante 300 años después de Newton, la ciencia operó bajo supuesto de que existe mundo objetivo externo que existe independientemente de cualquier observador. En ese paradigma, un científico podía estudiar objeto sin influir en él de ninguna manera. Observador y observado estaban completamente separados. Pero en las primeras décadas del siglo XX, experimentos en física cuántica comenzaron a revelar algo extraordinario y desconcertante. Cuando los físicos observaban partículas subatómicas, descubrieron que el acto mismo de observación influía en el comportamiento de las partículas. Y no solo influía de manera trivial. El acto de observación determinaba propiedades fundamentales de lo que era observado. El experimento más famoso que demuestra esto es el experimento de la doble rendija. Cuando partículas como electrones pasan a través de dos rendijas sin ser observadas, se comportan como ondas y crean patrón de interferencia. Pero cuando se coloca detector para observar por cuál rendija pasa cada electrón, el patrón de interferencia desaparece y las partículas se comportan como partículas discretas en lugar de ondas. La presencia de observador literalmente cambia la naturaleza de lo observado. Y después de décadas de intentar encontrar explicación que preserve la separación entre observador y observado, los físicos han llegado a conclusión de que esa separación simplemente no existe en el nivel cuántico. Observador y observado están entrelazados de manera fundamental e inseparable. Profundizar en las implicaciones de este descubrimiento revela que, si la separación entre observador y observado no existe en el nivel cuántico, y todo en el universo, incluyendo dinero y oportunidades y recursos, está compuesto de partículas cuánticas, entonces la separación
entre quien observa su realidad financiera y la realidad financiera observada también es ilusoria. Son aspectos de sistema unificado. Y esta no es especulación filosófica. Es conclusión lógica de física establecida. Pero ¿cómo puede ser que observador y observado sean lo mismo cuando la experiencia ordinaria parece indicar claramente que están separados? Alguien mira su cuenta bancaria. Parece completamente obvio que hay persona mirando, que es observador, y cuenta bancaria siendo mirada, que es observado. Y esos dos parecen completamente distintos y separados. Pero esa apariencia de separación es construcción de nivel de percepción ordinaria. Es como cuando se mira océano desde la playa. Se ven olas individuales que parecen ser entidades separadas. Pero en nivel más profundo, todas las olas son expresiones del mismo océano. No hay separación real. La ola no es algo diferente del océano. Es océano manifestándose en forma particular. De manera similar, el observador de finanzas y las finanzas observadas parecen separados en nivel de percepción ordinaria, pero en nivel más profundo son expresiones del mismo campo unificado de conciencia y energía. Explorar cómo esto aplica prácticamente a finanzas revela que cuando alguien opera bajo ilusión de separación entre observador y observado, se percibe como testigo impotente de circunstancias financieras que existen independientemente fuera de su control. Desde esa percepción, la única opción es reaccionar a lo que está observando. Si lo que observa es escasez, reacciona con ansiedad y comportamientos defensivos. Si lo que observa es abundancia, reacciona con alivio y quizás con comportamientos expansivos. Pero en ambos casos, se ve como separado de lo observado, simplemente respondiendo a ello. Y, desde esa posición de separación percibida, el poder de transformar realidad financiera parece limitado. Puede intentar trabajar más duro, puede buscar nuevas oportunidades, puede hacer ajustes en presupuesto, pero todo esto se siente como intentar manipular algo externo que existe independientemente. Por otro lado, cuando alguien comienza a comprender y operar desde reconocimiento de que observador y observado son uno, la experiencia completa cambia. Ya no se ve como testigo separado, reaccionando a realidad externa. Se ve como participante integral en campo unificado, que está continuamente generando la realidad observada. Y desde esa comprensión, el poder de transformar realidad financiera se expande dramáticamente, porque se reconoce que no se está intentando manipular algo externo, sino que se está trabajando con propia expresión en forma de realidad financiera. Profundizar en los mecanismos de cómo observador y observado son uno revela múltiples niveles de unidad. El primer nivel es unidad material. El cuerpo físico del observador está compuesto de átomos. El dinero, aunque es concepto abstracto, se representa en formas materiales como papel o metal o entradas digitales en computadoras que también están compuestas de átomos. Y todos esos átomos, ya sea que constituyan cuerpo del observador o representaciones materiales del dinero, están compuestos de las mismas partículas subatómicas fundamentales: electrones, protones, neutrones. Y esas partículas están todas emergiendo del mismo campo cuántico fundamental. Entonces, en nivel material más básico, observador y lo observado son hechos literalmente de la misma sustancia. No hay separación material real. El segundo nivel es unidad energética. La física moderna ha demostrado que materia y energía son intercambiables, como Einstein mostró en ecuación famosa. Y en nivel más fundamental, todo es energía en diferentes estados de condensación y vibración. El cuerpo del observador es energía en cierto estado de vibración. Las representaciones materiales del dinero son energía en otros estados, pero toda esa energía es manifestación del mismo campo energético fundamental. Entonces, en nivel energético, observador y observado son uno. Explorar el tercer nivel revela unidad de conciencia. Aquí es donde la comprensión se vuelve aún más profunda. La neurociencia ha demostrado que lo que se experimenta como realidad externa es construcción del cerebro. El cerebro recibe señales sensoriales, procesa esas señales y genera experiencia de realidad. Y esa experiencia generada
es lo que se percibe como mundo externo. Pero esa experiencia está ocurriendo dentro de consciencia. No hay forma de acceder a mundo externo excepto a través de experiencia consciente de él. Entonces, lo que se llama observado, la realidad financiera externa, es realmente experiencia consciente de realidad financiera. Y esa experiencia está ocurriendo en la misma consciencia que contiene al observador. Observador y observado son ambos contenidos de consciencia. Son fluctuaciones en el mismo campo de consciencia. No están separados porque ambos son consciencia manifestándose de formas diferentes. Esto puede sonar abstracto, pero tiene implicación práctica profunda. Si observador y observado son ambos consciencia allí, entonces transformar consciencia transforma simultáneamente tanto al observador como a lo observado. No son dos cosas separadas que necesitan ser trabajadas por separado. Son aspectos de una cosa, y trabajar con consciencia trabaja con ambos simultáneamente. Profundizar en cómo operar desde unidad en lugar de separación revela que requiere cambio fundamental en identidad. Bajo ilusión de separación, la identidad típica es: soy persona con cierta situación financiera. En esa identidad hay persona, que es observador, y situación financiera, que es observado, y están separados. Pero cuando se reconoce unidad, la identidad cambia a algo más como soy campo de consciencia, expresándose como experiencia financiera. En esa identidad no hay separación. Hay solo campo unificado manifestándose. Y desde esa identidad unificada, la pregunta ya no es ¿cómo puedo yo, como observador separado, cambiar mi situación financiera, que es algo externo a mí? La pregunta se convierte en ¿cómo puedo, como campo unificado, reorganizarme para manifestar patrón diferente de experiencia financiera? Y esa segunda pregunta abre posibilidades completamente diferentes. Porque cuando se está trabajando con reorganización interna de campo unificado, se tiene acceso a palancas de cambio que no son visibles o accesibles cuando se está operando bajo ilusión de separación. Explorar cuáles son esas palancas de cambio revela que la primera es atención consciente. Cuando se reconoce que observador y observado son uno, se comprende que donde se coloca atención no es acto neutral de simplemente mirar algo externo. Es acto de dar energía y realidad a cierto aspecto del campo unificado. Lo que se observa con atención se amplifica en la experiencia. Y esto no es solo efecto psicológico subjetivo. Es principio que opera en nivel cuántico. En física cuántica, lo que no es observado existe en estado de superposición, que es estado de posibilidad pura. Y solo cuando es observado colapsa en estado definido. Entonces, atención consciente literalmente está colapsando posibilidades en actualidades. Y cuando se comprende que observador y observado son uno, se comprende que donde se coloca atención está determinando qué aspectos del campo unificado se solidifican en experiencia mientras otros permanecen como posibilidades no manifestadas. Entonces, primera palanca de cambio es gestión consciente de atención. En lugar de permitir que atención sea capturada automáticamente por lo que es problemático o amenazante, se elige conscientemente dónde colocar atención, sabiendo que ese acto de observación consciente está participando en creación de realidad. Profundizar en la segunda palanca revela que es coherencia interna. Cuando se opera bajo ilusión de separación, es común tener partes de uno mismo en conflicto. La mente consciente puede desear abundancia mientras el subconsciente tiene miedo de ella. Las emociones pueden estar anhelando seguridad mientras las creencias mantienen que la seguridad no es posible. Y este conflicto interno se experimenta como lucha y como bloqueo en manifestación. Pero cuando se reconoce que observador y observado son uno, se comprende que ese conflicto interno no es solo problema interno. Es literalmente conflicto dentro del campo unificado que se está manifestando como experiencia de bloqueo externo. Entonces, crear coherencia interna, alinear todos los aspectos de consciencia en misma dirección, no es solo trabajo psicológico interno. Es reorganización del campo unificado que permite que energía fluya libremente en lugar de estar bloqueada por patrones contradictorios. Y esa coherencia interna se refleja inevitablemente como coherencia externa en manifestación financiera.
Entonces, segunda palanca de cambio, es cultivo de coherencia interna, alineando pensamientos, emociones, creencias e identidad en dirección unificada. Explorar la tercera palanca revela que es intención consciente. Bajo ilusión de separación, intención se entiende como yo, como observador separado, quiero que algo externo a mí cambie. Y esa intención tiene cierto poder, pero limitado porque está operando desde separación percibida. Pero cuando se reconoce unidad, intención se convierte en yo, como campo unificado. Elijo reorganizarme para manifestar patrón diferente. Y esa intención tiene poder mucho mayor porque está operando desde reconocimiento de que no hay separación entre quien intenciona y lo que es intencionado. Es el campo unificado intencionando su propia reorganización, y cuando intención opera, desde ese lugar de unidad reconocida, encuentra mucha menos resistencia porque no está intentando forzar cambio en algo externo, sino simplemente redirigiendo flujo interno del campo hacia nueva configuración. Entonces, tercera palanca de cambio es establecimiento de intención consciente, desde lugar de unidad en lugar de separación. Profundizar en cómo entrenar la capacidad de operar desde unidad revela que el primer paso es práctica de observación no dual. Esto es forma de observación donde no se crea separación mental entre observador y observado. Práctica específica es observación de experiencia financiera sin agregar narración mental de yo estoy observando esto. En lugar, simplemente hay consciencia de experiencia financiera. Hay cuenta bancaria presente en consciencia. Hay gastos presentes en consciencia. Hay ingresos presentes en consciencia. Pero no hay sentido reforzado de yo separado observando estas cosas. Es como diferencia entre mirar paisaje pensando constantemente yo estoy viendo ese árbol, yo estoy viendo esa montaña, versus simplemente estar presente con paisaje sin reforzar constantemente sentido de separación. Esa segunda forma de observación, sin refuerzo constante de separación, permite que se comience a experimentar directamente la unidad. Y esa experiencia directa, aunque sutil al principio, comienza a disolver ilusión de separación que ha sido reforzada durante toda una vida. Explorar el segundo paso del entrenamiento revela que es práctica de identificación con campo unificado en lugar de con forma particular. La mayoría de personas se identifica con forma particular, que es cuerpo y personalidad. Yo soy esta persona con este nombre, esta historia, esta situación. Y desde esa identificación con forma particular, todo lo demás, incluyendo situación financiera, parece externo y separado. Pero se puede practicar identificarse con el campo de conciencia que contiene todas las formas en lugar de con forma particular dentro del campo. Práctica específica es meditación donde se enfoca atención no en contenidos de conciencia, sino en conciencia misma. Se nota que hay pensamientos apareciendo en conciencia. Se nota que hay sensaciones apareciendo. Se nota que hay percepciones apareciendo. Y se pregunta, ¿qué es eso en lo cual todo esto está apareciendo? Y se descubre que es conciencia misma. Y se practica identificarse con esa conciencia, que es el campo en lugar de con los contenidos particulares, que son las formas. Y desde esa identificación con campo, la separación entre observador y observado comienza a disolverse, porque se reconoce que ambos son fluctuaciones dentro del mismo campo. Profundizar en el tercer paso revela que es práctica de visualización desde unidad. Típicamente, cuando alguien visualiza realidad financiera deseada, lo hace desde perspectiva de separación. Imaginan, yo tendré esto, o yo experimentaré aquello. Y aunque visualización desde separación tiene cierto poder, visualización desde unidad tiene poder magnificado. En visualización desde unidad, no se imagina yo separado teniendo algo externo. En lugar, se imagina campo unificado reorganizándose en nueva configuración donde abundancia financiera es expresión natural. Se siente a nivel visceral que no hay separación entre quien desea abundancia y abundancia misma. Son aspectos del mismo campo. Y desde esa sensación de unidad, se permite que la visualización emerja no como algo que se debe alcanzar desde fuera, sino como reorganización que ya está ocurriendo dentro del campo unificado.
Y esa visualización desde unidad tiene cualidad diferente. Hay menos tensión de «necesito conseguir esto» que está fuera de mí. Y más sensación de «esto ya está presente en el campo». Simplemente está reorganizándose en manifestación visible. Explorar el cuarto paso revela que es práctica de acción desde unidad. Típicamente, acción se toma desde separación. Yo haré esto para conseguir aquello. Y esa acción desde separación, aunque puede producir resultados, a menudo se siente como esfuerzo forzado. Pero acción desde unidad tiene cualidad completamente diferente. Es acción que emerge naturalmente como expresión del campo reorganizándose. No se siente como «yo debo forzarme a hacer esto». Se siente como «esto es lo que el campo está haciendo ahora a través de esta forma que llamo yo». Y esa acción desde unidad fluye con mucha más facilidad porque no hay resistencia de separación. Es como diferencia entre remar contra corriente, que es acción desde separación intentando forzar resultado externo, versus remar con corriente, que es acción desde unidad permitiendo que movimiento natural del campo se exprese. Práctica específica es antes de tomar cualquier acción financiera significativa. Pausar y preguntar. ¿Estoy tomando esta acción desde sensación de yo separado, intentando conseguir algo externo? ¿O estoy permitiendo que el campo unificado actúe a través de mí? Y si se detecta que es desde separación, se puede tomar momento para reconectar con sensación de unidad antes de actuar. Profundizar en evidencia experiencial de unidad entre observador y observado revela que muchas personas han tenido destellos de esta verdad aunque no hayan tenido marco conceptual para comprenderla. Son momentos donde separación ordinaria se disuelve temporalmente. Puede ser en meditación profunda, donde sentido de ser observador separado desaparece, y hay solo experiencia de consciencia vasta sin fronteras. Puede ser en naturaleza donde límites entre uno mismo y entorno parecen difuminarse. Puede ser en momentos de flujo creativo, donde sentido de ser alguien separado haciendo algo desaparece, y hay solo hacer sucediendo. Y en esos momentos a menudo hay sensación de poder y facilidad aumentados. Las cosas fluyen, las soluciones emergen, los recursos aparecen. Y esto no es coincidencia. Es porque cuando separación entre observador y observado se disuelve, incluso temporalmente, se accede a funcionamiento más fundamental del campo unificado, donde creación es natural y sin esfuerzo. Entonces, aunque estos momentos pueden haber sido fugaces y no comprendidos completamente, son evidencia experiencial de que unidad entre observador y observado es real y que operar desde esa unidad es posible. Explorar obstáculos en operar desde unidad revela que el primero es condicionamiento profundo de separación. Desde infancia temprana, se ha reforzado constantemente mensaje de que eres tú aquí y el mundo está ahí fuera separado de ti. Familia reforzó esto, educación reforzó esto, cultura completa refuerza esto constantemente. Entonces, patrón neural de experimentar realidad como observador, separado de mundo observado, está extremadamente arraigado. Y aunque comprensión intelectual de unidad puede llegar rápidamente, transformación experiencial de ese patrón requiere práctica sostenida. No es instantánea. Entonces, trabajar con este obstáculo requiere paciencia amorosa. Se practica consistentemente observación no dual, identificación con campo, visualización desde unidad y acción desde unidad, sabiendo que con cada práctica el patrón neural antiguo se debilita y nuevo patrón de experimentar desde unidad se fortalece. Profundizar en segundo obstáculo revela que es miedo de disolución de identidad. Cuando se comienza a disolver separación entre observador y observado, puede surgir miedo sutil o no tan sutil, porque la identidad ordinaria está construida alrededor de ser alguien separado. Y cuando esa separación comienza a disolverse, puede sentirse como amenaza la existencia misma. Si no soy observador separado, ¿entonces qué soy? ¿Desapareceré? Este miedo es comprensible pero basado en malentendido. La disolución de separación ilusoria no es aniquilación.
Es reconocimiento de naturaleza verdadera más vasta. Es como ola reconociendo que es océano. La ola no desaparece. Simplemente reconoce que es mucho más de lo que pensaba. Sigue habiendo forma de ola, y esa forma puede funcionar, pero ahora con reconocimiento de ser expresión de océano completo. De manera similar, reconocer unidad entre observador y observado no aniquila la persona. Simplemente expande identidad para incluir campo completo en lugar de estar limitada a forma particular. Y desde esa identidad expandida, hay más poder, más libertad, más posibilidad. Explorar tercer obstáculo revela que es interpretar unidad como pasividad. Algunas personas, cuando escuchan sobre unidad entre observador y observado, piensan que significa que no se debe tomar acción, que simplemente se debe ser pasivo y permitir que lo que sea suceda. Pero esto es malentendido completo. Unidad no significa pasividad. El campo unificado no es estático, es dinámico, está constantemente en movimiento, creando, transformando, manifestando. Y cuando se reconoce que ese es ese campo, la acción no se detiene. Lo que cambia es la cualidad de acción. En lugar de acción forzada desde separación, hay acción fluida desde unidad. En lugar de esfuerzo tenso intentando manipular algo externo, hay expresión natural del campo reorganizándose. Y esa acción desde unidad es a menudo más efectiva que acción desde separación precisamente porque está alineada con flujo natural del campo en lugar de trabajando contra él. Ahora es momento de integrar toda comprensión en visión unificada de secreto cuántico financiero. El secreto es que la aparente separación entre quien observa situación financiera y situación financiera observada es ilusión que colapsa cuando se comprende, mediante física cuántica, neurobiología y experiencia directa, que observador y observado son expresiones diferentes de campo unificado de conciencia y energía. En nivel material, están hechos de mismas partículas emergiendo del mismo campo cuántico. En nivel energético, son energía en diferentes estados de vibración dentro del DEA, mismo campo energético. En nivel de conciencia, son fluctuaciones dentro del mismo campo de conciencia. Entonces, en todos los niveles, la separación es ilusoria. Y cuando esa ilusión se reconoce como ilusión, se accede a forma completamente diferente de operar. En lugar de ser observador impotente, reaccionando a circunstancias financieras externas, se reconoce como campo unificado, expresándose como experiencia financiera. Y desde ese reconocimiento, se accede a palancas de cambio que no son visibles desde perspectiva de separación. Se puede dirigir atención conscientemente, sabiendo que eso está literalmente colapsando posibilidades en actualidades. Se puede cultivar coherencia interna, sabiendo que eso está reorganizando campo unificado. Se puede establecer intención desde unidad, sabiendo que no hay resistencia de separación. Y se puede actuar desde unidad, permitiendo que acción fluya como expresión natural de campo, en lugar de como esfuerzo forzado. Profundizar en cómo vida financiera se transforma desde operación en unidad revela cambios específicos. Primero, hay disminución dramática en ansiedad financiera. Cuando se opera desde separación, hay ansiedad constante, porque se siente vulnerable a circunstancias externas que parecen estar fuera de control. Pero cuando se opera desde unidad, aunque todavía hay conciencia de desafíos, hay paz de fondo porque se reconoce que no hay nada externo amenazando. Es todo el campo reorganizándose, y se es ese campo. Segundo, hay aumento en sincronicidades financieras. Recursos aparecen en momentos perfectos. Oportunidades se presentan de maneras inesperadas. Conexiones se hacen que conducen a resultados beneficiosos. Y esto no es magia. Es funcionamiento natural del campo cuando no está bloqueado por ilusión de separación. Tercero, hay mejora en toma de decisiones financieras. Las decisiones se toman con más claridad y más confianza porque emergen desde sabiduría del campo completo en lugar de desde perspectiva limitada de observador separado. Cuarto, hay aumento en creatividad financiera. Nuevas ideas para generar valor emergen más fácilmente porque se está accediendo a creatividad del campo unificado en lugar de estar limitado a recursos mentales de identidad separada.
Explorar dimensión temporal de transformación revela que reconocimiento intelectual de unidad puede ser instantáneo, pero integración experiencial profunda es proceso gradual. El condicionamiento de separación ha sido reforzado durante décadas. Entonces, aunque se puede comprender la verdad de unidad intelectualmente de inmediato, vivir desde esa verdad consistentemente requiere práctica sostenida. Y diferentes personas progresan a ritmos diferentes según múltiples factores: profundidad de condicionamiento previo, intensidad de práctica, apertura a experiencia directa y simple misterio de timing individual. Pero independientemente de ritmo, la dirección es la misma. Con práctica, consistente de observación no dual, identificación con campo, visualización desde unidad y acción desde unidad, la experiencia vivida se transforma gradualmente. Los momentos de operar desde unidad se vuelven más frecuentes y más sostenidos. Los momentos de caer en separación ilusoria se vuelven menos frecuentes y más fácilmente reconocidos y corregidos. Y eventualmente, operar desde unidad se convierte en forma dominante de ser. Y desde ese punto, vida financiera es expresión natural de campo unificado, organizándose en patrones de abundancia creciente. Profundizar en práctica avanzada de disolución consciente de separación revela técnica específica poderosa. En momentos de interacción con realidad financiera, especialmente momentos cargados, como observar saldo bancario o enfrentar gasto inesperado, se puede practicar pregunta disolvedora de separación. En lugar de caer automáticamente en yo estoy observando esto que está separado de mí, se pregunta, ¿dónde termina el observador y comienza lo observado? Y se busca genuinamente la línea de separación. Se examina la experiencia directa. ¿Hay realmente dos cosas separadas? ¿O hay solo experiencia unificada de consciencia siendo consciente de contenido? Y cuando se busca honestamente, se descubre que la línea de separación no puede ser encontrada en experiencia directa. Es concepto mental sobrepuesto a experiencia, no división real dentro de experiencia. Y ese reconocimiento directo, repetido muchas veces, disuelve gradualmente ilusión de separación no solo intelectualmente, sino experiencialmente. Explorar la dimensión de contribución desde unidad revela aspecto hermoso. Cuando se opera desde separación, contribución a menudo se siente como sacrificio. Yo, como observador separado con recursos limitados, doy algo a otros que están separados de mí. Y eso significa que yo tengo menos. Pero cuando se opera desde unidad, contribución se comprende completamente diferente. No hay yo separado dando a otros separados. Hay campo unificado fluyendo en patrones de intercambio y circulación. Y dar desde unidad no se siente como pérdida, sino como expresión natural del flujo. Y lo que se ha observado consistentemente es que cuanto más se da desde ese lugar de unidad, más el campo se organiza en patrones de abundancia creciente. No como transacción mecánica, sino como expresión natural de principio de que campo en flujo genera más que campo en estancamiento. Entonces, contribución desde unidad no es obligación moral, sino expresión gozosa y estrategia práctica de amplificación de abundancia. Y aquí, en este momento de integración profunda y revelación completa, está la entrega de la promesa hecha al inicio. El secreto cuántico financiero es que la separación entre observador de situación financiera y situación financiera observada es ilusión que cuando se disuelve, mediante comprensión fundamentada en física cuántica, de que observador y observado son expresiones del mismo campo unificado de consciencia y energía, libera acceso a poder transformador que estaba oculto por percepción dualista. La física cuántica demuestra que en nivel fundamental, observador y observado están entrelazados inseparablemente. La neurobiología demuestra que lo que se llama mundo externo es construcción de consciencia y por lo tanto no está separado de observador. La experiencia directa, cuando se examina sin conceptos sobrepuestos, revela que no hay línea de separación real entre quien observa y lo observado. Entonces, desde múltiples ángulos, la verdad converge. Eres tanto observador como observado. Y esa verdad no es juego intelectual abstracto.
Es reconocimiento práctico que transforma completamente forma de operar en realidad financiera. Cuando se reconoce que no hay separación, se accede a palancas de cambio que son invisibles desde perspectiva de separación. Atención consciente se convierte en herramienta de colapso de posibilidades cuánticas en actualidades. Coherencia interna se convierte en reorganización del campo completo. Intención desde unidad se convierte en dirección del flujo del campo sin resistencia de separación. Acción desde unidad se convierte en expresión natural, sin esfuerzo forzado. Y práctica sostenida de operar desde unidad, mediante observación no dual, identificación con campo, visualización desde unidad y acción desde unidad, transforma gradualmente pero inevitablemente experiencia vivida. La ansiedad financiera disminuye porque se reconoce que no hay amenaza externa. Las sincronicidades aumentan porque campo unificado fluye sin bloqueos de separación percibida. La toma de decisiones mejora porque emerge desde sabiduría de campo completo. La creatividad se expande porque se accede a recursos de campo unificado. Y la abundancia financiera crece como expresión natural de campo, operando en coherencia en lugar de en conflicto interno causado por ilusión de separación. Y lo extraordinario es que aunque esta comprensión puede sonar esotérica o avanzada, está completamente disponible ahora. No requiere años de preparación. No requiere circunstancias especiales. Requiere únicamente voluntad de examinar honestamente experiencia directa y reconocer lo que está realmente presente. Campo unificado de conciencia, expresándose como observador y observado simultáneamente. Y desde ese reconocimiento, sostenido y profundizado mediante práctica, la transformación de realidad financiera no es meta distante, sino proceso natural ya en curso. Porque cuando se reconoce que se es el campo, se reconoce que se tiene inherentemente capacidad de reorganizarse. No se está intentando cambiar algo externo. Se está permitiendo reorganización interna del campo que inevitablemente se refleja como transformación externa. Y esa reorganización, cuando se permite fluir sin obstrucción de ilusión de separación, tiende naturalmente hacia patrones de mayor coherencia, mayor flujo, mayor creatividad y mayor abundancia. Entonces, el secreto cuántico financiero final es que dejando de ser observador separado, intentando manipular realidad observada externa, y reconociendo que se es campo unificado, observándose a sí mismo y reorganizándose continuamente, se accede a forma de crear que es más poderosa precisamente porque no está creando desde separación, sino desde unidad. Y esa creación desde unidad es lo que genera transformación financiera sostenida y profunda. No como logro de observador separado, sino como expresión natural de campo unificado, operando en plenitud de su poder inherente. Y vivir desde ese reconocimiento, sostenido momento a momento, mediante práctica consciente, es libertad verdadera, no libertad de circunstancias externas perfectas que pueden fluctuar, sino libertad de saber que se es el campo mismo manifestándose. Y desde ese saber, abundancia no es algo que se debe alcanzar desde fuera, sino algo que se permite emerger desde dentro como expresión natural de naturaleza verdadera. Y esa es la revelación final. No se está buscando abundancia. Se es abundancia reconociéndose a sí misma y permitiéndose manifestar. Y ese reconocimiento, mantenido y vivido, es transformación completa.